hacerles un video a ustedes. Entonces, ¿vos estás grabando? Sí. Entonces, esto que quedó pendiente, para demostrar el efecto de la presión sobre las cosas, sobre todos los objetos, de la presión del aire, ¿no? Lo que ustedes ven ahí es un video que está parado en este momento, no es otra cosa que un pequeño calentador de gas con una llama y una lata vacía de aceite, y que le puse un poquito de agua, muy poquito, apenas 1 centímetro de agua o menos en el fondo. Y la puse a hervir, destapada arriba, ¿no? Le saqué el tapón de plástico. ¿Qué pasó acá? La puse a hervir. ¿Por qué no se ve? Me desapareció de golpe. Bueno, el hecho es que al hervir, los vapores del agua que está ahí adentro, el punto de ebullición se alcanza precisamente cuando la presión de los vapores de un líquido nivela o equilibra la presión exterior. Es decir, cuando la presión de los vapores que salen de la superficie de ese líquido hirviendo tienen la misma presión que el aire de afuera, ahí es donde se rompe la ebullición. No entiendo por qué se me va la imagen. Concretamente, en ese momento, voy a compartir la pantalla para que lo vean todos. En ese momento, cuando está hirviendo el agua dentro de esta lata, la presión adentro del vapor de agua que está dentro de la lata y que sale por un pequeño agujero es igual a la presión exterior. Ahora, fíjense, lo que voy a hacer a partir del minuto 1, aproximadamente. A ver, porque la primera parte es un poco tediosa, es solamente esperar a que hierva. A ver, voy a subir un poco el volumen, bueno, no se escucha, pero se podría escuchar que hierve. ¿Qué hago luego? Una vez que hierve, lo que hago es apagar, o lo que hice fue apagar el fuego, dejar de entregar energía, y tapar con un tapón la boca de la lata, ¿no? O sea, sellarla herméticamente. Esa era la idea. A ver. Ahí la estoy tapando. Estoy tapando y apagando el fuego. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Una vez que dejo de calentar, se empieza a enfriar la lata y el vapor de agua que está ocupando todo el espacio libre, es más del 90% del espacio, empieza a volver a la fase líquida. Es decir, el vapor se convierte de vuelta en agua líquida. En el momento que yo cerré, la presión dentro de la lata y afuera eran iguales, ¿no? Ahora, cuando yo cierro, y una vez que empieza a condensarse el vapor de agua, ese vapor vuelve al líquido y deja espacio libre. Entonces, ¿qué pasa con la presión dentro de la lata a medida que el vapor se va condensando? ¿Se mantiene igual que afuera o cambia? ¿Qué les parece a ustedes? Cambia. ¿Cómo? ¿Aumenta o disminuye? Es todo lo contrario. Pensás que si las moléculas de vapor se van yendo, son las que generan la presión, ¿no? O golpeando contra las paredes del recipiente, generan la presión. Miren lo que pasa. Al volver a la fase líquida esas moléculas de vapor, baja la presión adentro de la lata. Hay menos moléculas golpeando. Y fíjense qué está pasando con la lata. Ante sus ojos, ¿eh? Es una cosa real, en tiempo real. A ver, voy a sacar esto. Fíjense qué es lo que está pasando. ¿Por qué pasa eso? La presión exterior, que se mantiene igual, cada vez es mayor, la diferencia entre la presión dentro de la lata y la exterior se hace cada vez más grande. Tanto que la fuerza de la presión atmosférica aplasta por completo a la lata y la deforma. ¿Se ve? O sea, es un efecto visual tan tangible de lo que realmente existe. No es una entelequia teórica el efecto de la presión atmosférica. Hay miles de experimentos que se podrían hacer, pero ese es bastante demostrativo, creo yo. A los chicos a los estudiantes aquí cuando se hace de la Semana de la Tierra, es una experiencia que les gusta hacer porque es bastante notable. Eso me faltó mostrarles la vez pasada. O sea que evidentemente, al haber una diferencia de presión tan grande, llega un momento en que esa diferencia de presión genera una fuerza de afuera hacia adentro que supera la resistencia del metal,
y lo terminaba bollando como ustedes lo ven ahí. ¿Se ve? Bien. Además no lo hice acá porque, vamos a ser sinceros, el 90% de las veces no funciona. En casa lo tuve que hacer 5 veces para que funcionara, así que una vez que logré un video que funcionara, dije, bueno, lo voy a guardar y lo voy a mostrar. Bueno, listo. Salgo de aquí y esto, ¿qué pasa si aprieto acá? No. A ver. Voy a dejar de compartir y vamos ahora a la presentación de hoy. Aquí. Bueno, me perdí. Siempre me pasa lo mismo. ¿Dónde estamos? Acá. Aquí. Bueno. Sí. Por todos lados. Por arriba, por abajo, por todos lados. Por abajo, por arriba. Se nota más en las paredes de costado porque son las más grandes. Y las que tienen menos... el material ofrece menos resistencia. ¿Sí? Arriba, como es más chiquita, tiene un poquito, la superficie de chapa es más chica, soporta mejor la presión, pero está actuando por, en todo sentido, en todas las direcciones. En este caso, si hubiera tenido una lata redonda o esférica, hubieras visto que se achica por todos lados, pero no existe tal cosa. Bueno, a ver cómo saco esto para que no moleste. Quiero que no moleste. A ver. Ocultar nombres de anotadores. Ahí está. Bien. La charla de hoy, entonces, tiene que ver con... ¿Se está viendo bien ahí, Nahuel? Sí, perfecto. Con otras dos variables importantes que son la temperatura y la humedad. Entonces, quizá estas dos primeras clases son más descriptivas desde la parte física de estas variables. Y al final de esta charla de hoy hablaremos de lo que son las nieblas, los distintos tipos de nieblas que hay, y bueno, veremos imágenes y algún que otro video. Empecemos con la definición de temperatura. No voy a meterme mucho en el detalle físico, pero la temperatura es una medida de la energía interna de las moléculas que forman un material, ya sea sólido, líquido o gaseoso, ¿sí? Esa energía interna generalmente tiene que ver con el movimiento de las moléculas. Si es un líquido o un sólido, la velocidad de desplazamiento, perdón, si es un líquido o un gas, la velocidad de desplazamiento, y si es un sólido, la vibración y el movimiento que tiene en las redes cristalinas en las que están confinadas los átomos o moléculas para formar ese cuerpo sólido. Pero el hecho es que es una manifestación macroscópica, el valor de la temperatura, y que nos da una idea de la energía cinética que tienen las partículas en un material, ya sean átomos o moléculas. Alta temperatura implica mucha energía cinética, baja temperatura, lo contrario. ¿Ibas a preguntar algo? ¿Podés silenciarme ahí vos, en tu máquina? ¿O me silencias a mí? A ver. O bajar el volumen en todo caso. Baja el volumen tuyo a 0. Bueno, sigue. Ahí encima hay cierto delay. La cuestión es que no me silencias a mí y no me escuchen la gente que está en forma virtual. A ver si te puedo silenciar yo a vos. Te tengo silenciado, sin embargo. Bueno. Si le bajás el volumen a la máquina. Bueno, problemas tecnológicos que no, lo siento, que no sabemos solucionar. Si no, acércate más.
cordillera acústica, no soy autista y no... Ah, disculpa. Trataremos de solucionarlo para la próxima. ¿Cómo? No te escucho, perdón. ¿Una ficha de auricular? No tengo. ¿Alguien tiene un auricular aquí? A ver si hay alguno acá. Una ficha de auricular. No. Acá hay algo, a ver. No sé qué es. A ver ahora. Sigue. Sigue, ¿no? Hola, hola. ¿Está bien? ¿Se escucha? ¿Y me escucharán los demás? Preguntarles a Nahuel si los que están en forma virtual me escuchan bien. Sí. ¿Me escuchan? Bien. Bueno, volviendo. Hay diversas formas de medir las temperaturas. Las escalas que se usan, las más conocidas, son la escala Celsius o centígrada, que es la que usamos nosotros en los países de habla hispana o latina, en Francia, por ejemplo. Y los países anglosajones usan la escala Fahrenheit, aunque también a veces usan la centígrada. Hay conversiones entre ellas, y después a nivel científico, dentro del mundo de las ciencias, se usa otra escala, que es la escala Kelvin, o absoluta también llamada, porque no tiene valores negativos. Es una escala que fue, yo siempre digo, descubierta alrededor del siglo XIX, a finales del siglo XIX, por un señor llamado Thomson, y que de algún modo determina que el cero de esa escala Kelvin es la temperatura más baja que se pudiera encontrar en ninguna parte, en cualquier parte del universo. De hecho, ni siquiera, no, según los astrónomos o los astrofísicos, no hay ningún lugar en el universo que se haya detectado con un cero Kelvin, ¿no? Siempre hay algunos grados por encima del cero. Para que se ubiquen, el cero Kelvin está más o menos a 273 grados bajo cero, grados centígrados bajo cero. O sea, el número exacto es 273,16, redondeando, menos 273. Nada puede estar más frío que eso. Por lo demás, esa decía, es una escala de uso científico, pero que la gente comúnmente no usa las dos primeras, la escala Celsius y la Fahrenheit, y para convertir de una escala a otra, de centígrados a Celsius, perdón, de centígrados a Fahrenheit o de Fahrenheit a centígrados, se usa alguna de estas dos relaciones que están acá, que es la misma relación pero despejando, ¿no? Si yo de acá despejo F, que representa la temperatura en grados Fahrenheit, tengo la temperatura en grados Celsius. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a la primera. Si yo quiero pasar un número, digamos 30 grados centígrados, y quiero ver su equivalente en Fahrenheit, reemplazo en C, donde dice C, de esos 30 grados centígrados, hago la cuenta. Acá queda 5, 35, 6 por 9, 54, más 32, 86. O sea que los 30 grados centígrados equivalen a 86 Fahrenheit. ¿Sí? En la escala de Fahrenheit. Si hago el cálculo al revés, que me va a dar 30. Si tengo 86 grados Fahrenheit y los quiero pasar a centígrados, reemplazo acá 86, haciendo la cuenta me queda 54. Esto es 5 novenos. Entonces 5 novenos por 54, si hacen la cuenta, les da 30 justo. Así que ese es un algoritmo. Yo prometí que no iba a poner fórmulas, pero simplemente se los quería mostrar. La temperatura es una de las variables importantes dentro de la meteorología, por obvias razones. A todos nos interesa, no hace falta ser meteorólogo para que nos interese la temperatura. Y es una variable que, como dice su clasificación, cambia
todo el tiempo y por diversas razones y en todo el planeta, ¿no? No hay dos puntos ni dos lugares, o sí los hay posiblemente, pero en toda región del planeta la temperatura siempre es distinta por todas estas razones que están acá. Por ejemplo, hay una variación diurna. En un mismo lugar no tenemos siempre la misma temperatura por la variación diurna típica que se debe a la rotación de la Tierra sobre su eje, ¿no? El pasaje de la noche al día y los cambios de temperatura que hay. Hay una variación latitudinal, o sea, con la latitud, cerca del Ecuador y en las zonas tropicales las temperaturas son mucho mayores, y a medida que nos alejamos del Ecuador y nos vamos hacia los polos, todos sabemos que las temperaturas bajan, ¿no? Cuanto más alta es la latitud, más baja, en general, más baja es la temperatura. Eso a grandes rasgos siempre, ¿no? Por supuesto, también está la variación estacional, que se debe al cambio de las estaciones del año, por el desplazamiento de la Tierra alrededor del Sol. Y también influyen los tipos de superficie terrestre, y también hay cambios, como hemos mencionado, con la altura dentro de la atmósfera. Yo me elevo en un mismo lugar y tengo cambios en la temperatura también. Así que vamos a ir describiendo rápidamente algunos de esos detalles. ¿Cómo medimos en la meteorología, o en meteorología nosotros, la temperatura? Bueno, eso se mide en lo que se llama el campo meteorológico, que esta clase que viene no, pero la otra sí. Vamos a hacer unas pasaditas por el campo meteorológico y por la oficina. Y verán a ustedes lo que yo les voy a mostrar aquí en un dibujo, o en una foto, que es el abrigo meteorológico. Deben haber visto quizá alguna vez, esas casitas blancas con celosías por todos lados. Se llama abrigo meteorológico, y ahí se colocan algunos instrumentos básicos, básicamente 4 termómetros y un aparato que se llama termohigrógrafo. Y la temperatura, cuando se refiere o se da el informe de temperatura en un momento cualquiera, supongamos la temperatura ahora es de 20 grados, de 15 grados, es la que se mide ahí con un termómetro especial en ese abrigo, y está ubicado el bulbo a 1,5 metros de altura. El instrumento, eso está normalizado, en todo el mundo es así. A 1,5 metros del suelo tiene que estar el instrumento, todos los instrumentos en general. Entonces, en ese abrigo tenemos un valor de temperatura. Por supuesto, como la temperatura disminuye con la altura, durante el día, si tenemos un cierto valor de temperatura, puede ser que a nivel del suelo tengamos un poco más. En algunas estaciones meteorológicas incluso hay termómetros para el suelo, que están a nivel del suelo para medir la temperatura del suelo, incluso algunos por debajo de la superficie, pero esos tienen aplicaciones para los ingenieros agrónomos, para la agricultura, ¿no? En general, no para la predicción del tiempo son útiles. Acá lo que estamos viendo es una marcha diaria. Después todo esto está disponible. Recibieron los correos que mandé, ¿no? ¿Los revisaron con el link para el PDF de la clase anterior y del video? Si alguien no lo recibió, me manda un correo, por favor, nos manda y se lo enviamos. ¿A dónde mandamos el correo? Curso de, ¿cómo era? Curso Meteo UNLP. Curso Meteo UNLP. @gmail.com. Nos mandan ahí un correo diciendo yo no lo recibí y te lo mandamos. ¿Sí? Curso Meteorología UNLP @gmail.com. Bueno. Curso Meteorología UNLP. De Universidad Nacional La Plata. Gmail.com. Pues, mandé a toda la lista de mails que tenía, pero puede ser, fíjate en el spam también si no está, ¿no? Bueno, el hecho es que lo que estoy mostrando en este gráfico es la variación diaria de la temperatura en 2 días particulares, 2 días elegidos al azar, nada especial, pero en 2 días comunes, bueno, en realidad no tan comunes. Fueron después de la tormenta tan grande acá no sé por qué realmente usé esos días, de la tormenta tan grande en La Plata. Entonces, ya para entonces el tiempo había calmado. Y vean ustedes, esto arranca a la hora 0, del día 4 de abril de 2013, hasta las 23, y otra vez acá viene el día 5 de abril, ¿no? ¿Qué se observa?
se observa que, lo voy a hacer con el puntero para la gente que está conectada, se observa que durante la noche va bajando la temperatura hasta un valor mínimo, ¿no? Aquí, digamos, está la división entre un día y otro, más o menos por acá. Entonces baja la temperatura hasta alrededor de las 8 de la mañana. Y después sube. ¿Qué está pasando acá? No hubo mucha nubosidad esa noche, ya había pasado lo peor. Entonces, la Tierra se va enfriando, la temperatura baja, 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 y la temperatura mínima del día se da siempre justo unos minutos después de la salida del sol. No a las 3 de la mañana, es raro, si es un día normal, un día como hoy, por ejemplo, que no ha pasado ningún frente meteorológico, ningún fenómeno meteorológico extraño, siempre la mínima se da a la salida, después de la salida del sol, unos pocos minutos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mientras no hay sol, no alumbra el sol, la Tierra pierde calor, ese calor se va al espacio, sobre todo si no hay nubes que lo frenen, si el cielo está despejado, y baja la temperatura, baja, baja, hasta el valor mínimo. Inmediatamente que el sol sale y empieza a alumbrar, claramente se ve el aumento, y el máximo no se da justo al mediodía, sino que con el máximo siempre hay un retraso, se da alrededor de las 3, 4 de la tarde, en este caso se dio un poco antes, alrededor de las 2, 3 de la tarde aproximadamente, y después vuelve. Cuando el sol empieza a declinar a lo largo del día, vuelve a... Me sigo escuchando, ¿eh? Vuelve a bajar y así sigue hasta el otro día. En el otro día se nota más, ¿no? El descenso. Y otra vez, la temperatura mínima alrededor de las 8 de la mañana, que es cuando salía el sol. Y otra vez, la máxima alrededor de las 3 de la tarde. Sí, eso es un ciclo diario normal de temperatura. ¿A ustedes les molesta ese eco? La verdad no sabemos cómo sacarlo. Y si pones esto ahí... Bueno. Hola. ¿Ahí anda? Bueno, lo siento. Lo sabemos para la próxima vez. Bueno. Esto es un abrigo meteorológico. Este en particular es del Observatorio Central del Servicio Meteorológico en Villa Urtuza. Es una casita que está elevada a 1,5 metros del piso, del suelo. Tiene esas celosías por todos lados. El piso, después cuando lo veamos, cuando vayamos y lo veamos, van a ver que tiene tablas entrecruzadas. La idea, y arriba también está abierto. La idea es que permita el paso del aire, pero no entre la radiación solar. Entonces la radiación no debe afectar los instrumentos, pero el aire tiene que circular libremente. Y así tomar las temperaturas en forma fidedigna. Incluso esas puertitas, que son 2, se abren siempre hacia el sur. En todo el hemisferio sur están orientados no de cualquier manera, están orientados las puertitas hacia el sur, porque así nos aseguramos de que cuando se abre para leer, el sol no afecte los instrumentos. Y los instrumentos están puestos más bien hacia el fondo, todavía para estar más seguros de que la radiación solar no alcance jamás los instrumentos, porque si la radiación alcanza el bulbo de un termómetro, nos va a dar una lectura equivocada, errónea. Y es así en todo el hemisferio sur. Y en el hemisferio norte es al revés, se abren hacia el norte. ¿Sí? Porque por la forma en que se mueve el sol se mueve hacia el norte de nosotros, ¿no? Se mueve haciendo un arco hacia el norte, entonces si abre hacia el sur estamos salvados de ese problema. Dentro hay varias cosas, pero entre ellas van a ver este aparatito, este aparatito que se llama ciclómetro, que tiene 2 termómetros. Estos 2 verticales, tiene 4 en realidad, pero originalmente el ciclómetro tenía estos 2, después con los años se fue agregando estos 2. Los verticales son exactamente iguales. Uno es el llamado termómetro de bulbo seco, porque no tiene nada en su bulbo, el bulbo anda por acá, en realidad está tapado por este que está horizontal. Y el otro se llama termómetro de bulbo húmedo porque, no sé si se alcanza a ver, pero el bulbo, es decir, la bolsita que tiene el mercurio, está envuelta con una gasa que está siempre húmeda porque toma agua de un recipiente. Esa cosita negra que se ve ahí es un recipiente, tiene una mechita de algodón, entonces siempre se mantiene húmedo. Y la temperatura
de bulbo, y acá lo que se obtiene es la llamada temperatura de bulbo húmedo. Esta es la temperatura de bulbo seco y la temperatura de bulbo húmedo. Quizás se logre notar, hasta ahí llega la columna de mercurio en el termómetro de bulbo seco y más abajo la de bulbo húmedo. ¿Sí? Eso bueno, es complejo, pero mide de algún modo el enfriamiento por evaporación. ¿Vieron que cuando uno se moja siente frío? ¿No? Te mojas la mano, te mojas el cuerpo, corre el viento y siente frío. ¿Por qué? Porque el agua se va evaporando y está tomando calor de nuestro cuerpo. Entonces sentimos un descenso de temperatura. Ese termómetro registra ese tipo de descenso de temperatura. Y cuanto más diferencia hay entre la temperatura de bulbo seco y la temperatura de bulbo húmedo, más seco es el aire, o sea, menos contenido de vapor tiene. Cuanto más parecidos están, más húmedo es, tiene más contenido de vapor. Y cuando son iguales, estamos en la humedad del 100%. ¿Sí? Horacio, hay una pregunta. Sí. Dice, en los lugares de los trópicos, depende de la época del año ¿Qué cosa? en que se recibe el sol desde el norte o del sur. Sí, ahí sí, ahí sí. Tienes razón. Yo hablé para las latitudes medias. Ahí el sol va a migrar, pasa en los trópicos, bueno, en las zonas tropicales pasa por la vertical 2 veces, ¿no? Eso es un poco distinto, sí. Bien. Entonces estaba hablando de la temperatura de bulbo. Y bueno, las otras, de bulbo húmedo. Y las otras, el termómetro de arriba es el termómetro de máxima, que nos da la temperatura máxima del día. Es de mercurio también, y funciona igual que los antiguos termómetros médicos. Vieron que tomaba la temperatura, pero no descendía. El médico dejaba apoyado el termómetro por ahí y se quedaba la columna de mercurio en el lugar, porque tiene un estrangulamiento cerca del bulbo que lo deja salir al mercurio, pero no lo deja volver cuando se enfría. Entonces queda marcando la máxima. Y este es otro distinto, que tiene otro mecanismo, que es el termómetro de bulbo de temperatura mínima. ¿Mm? Al lado de esto suele haber un aparatito que registra con unas agujas con una cinta enrollada en un cilindro que gira, registra el cambio de temperaturas a lo largo de las horas, y entonces podemos saber a qué hora se da la máxima y a qué hora se da la mínima. Eso en forma mecánica. Con las estaciones automáticas, con la imagen que les mostré antes, este gráfico está sacado de una estación meteorológica automática. Lo único que hicimos fue bajar los datos de un Excel, hacer el gráfico y listo. La tecnología avanza en todo sentido. Bien. Así que ahí tenemos las temperaturas máximas, entonces se da alrededor de entre las 14 y las 16, la mínima después de la salida del sol. Hay otra temperatura que se las comento, es llamada punto de rocío, también llamada temperatura de rocío, y es la temperatura a la cual se alcanza la saturación por enfriamiento. Saturación del aire, ¿qué significa? Que de pronto el vapor que tiene disuelto una masa de aire ya no puede ser contenido y empieza a depositarse en forma de rocío, o se forma una niebla, lo que fuere, ¿sí? Se pasa de gas a gotitas, a líquido. Esas gotas pueden quedar suspendidas en el aire y formar una niebla, o depositarse sobre la superficie y formar rocío. Bien, la temperatura de rocío... Claro, a la cual hay que enfriar para que se empiece a formar el rocío. Por ejemplo, supongamos que empiezo a enfriar en este momento, en esta masa de aire que estamos respirando, hay vapor de agua. No lo vemos, es invisible. Eso, no sé qué temperatura tendremos, imaginemos que estamos a 20 grados. Y supongamos que la temperatura de rocío es 16. Estoy inventando valores. Entonces, de algún modo, empiezo a bajar la temperatura de esta habitación. Baja, 20, 19, 18, no pasa nada. Cuando llega a 16, ahí empiezo... ya se alcanzó la saturación y empiezo a ver que se deposita vapor en las superficies. Esa es la temperatura de rocío. ¿Sí? No todo el vapor empieza a depositarse. ¿Sí? Esa es una de las temperaturas que nosotros seguimos. Bueno, hablando de cosas que hacen cambiar la temperatura, el ciclo anual, que lo conocemos. Esta figura está hecha para el hemisferio norte. Acá dice el solsticio de verano el 21 de junio. En realidad para nosotros en el hemisferio sur es el solsticio de invierno, el día más corto del año. Para ellos el día más largo. Ahí en esa época los rayos del sol caen perpendicularmente al trópico de Cáncer, en el norte, ¿no? Si uno pone una vara en el trópico, en el mediodía solar no hace sombra.
bueno, es el día más largo en el hemisferio norte, el más corto en el hemisferio sur, empieza el verano en el hemisferio norte y el invierno en el hemisferio sur. Nosotros nos estamos acercando al equinoccio de primavera. Para ellos será el equinoccio de otoño. Aproximadamente el 20, siempre cambian un poco las fechas. Acá dice 22, digamos 21 de septiembre. ¿Sí? Equinoccio porque la noche dura lo mismo que el día. Equinoccio, igual noche que el día. Entonces, ahí los días se van alargando para nosotros. O sea, en el caso, hablemos del hemisferio sur exclusivamente. De la noche más corta, a medida que avanza el tiempo, las noches se hacen cada vez más cortas. Perdón, desde la noche más larga, en el hemisferio sur, se van achicando y se van alargando los minutos del día. Entonces, el 21 de septiembre, o 22, o cuando sea que caiga el equinoccio, tenemos 12 horas de día y 12 horas de noche de oscuridad. Sigue avanzando la Tierra y cuando los rayos del Sol caen perpendicularmente al trópico de Capricornio, que es verano, empieza el verano en el hemisferio sur, eso es más o menos el 21 de diciembre, es nuestro día más largo y nuestra noche más corta, y después vuelve al ciclo a disminuir la longitud de los días, o la duración de los días, hasta el equinoccio de otoño, que es el 21 de marzo, cuando otra vez el día y la noche duran lo mismo, pero se vienen acortando y volvemos al ciclo invernal, ¿no? Entramos en el otoño hasta llegar al invierno. Y eso se debe a la inclinación de la Tierra, mejor dicho, a la inclinación del eje de rotación terrestre, que es de unos 23 grados y medio aproximadamente, y eso hace que la iluminación del Sol sea distinta en las distintas épocas del año y en los distintos hemisferios, en ambos hemisferios. Si esto no estuviera inclinado, sería lo mismo, ¿no? En uno y otro hemisferio. Pero esa es otra de las razones que hacen cambiar la temperatura. Fíjense, esto muestra la variación de la temperatura a lo largo de un año cualquiera, el año 2017, aquí en La Plata, en la estación nuestra, y lo que representamos fueron las temperaturas máximas de cada día, ¿sí? Diarias, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, el 31 del 12, ¿no? En rojo las temperaturas máximas, como es evidente por estar más arriba, acá está la escala de temperaturas en grados centígrados, acá está la fecha, y en azul las mínimas. Se nota claramente dos cosas. Primero, la tremenda variabilidad interdiurna que tiene de un día para el otro ambas temperaturas, ¿no? ¿Ven cómo es? Es un gráfico nervioso, ¿sí? De un día a otro, de una semana a otra, hay cambios importantes en la temperatura. Eso tiene que ver con los pasajes de frentes fríos, o periodos más cálidos, olas de calor, entradas de aire frío, y después otro periodo cálido, otro periodo frío, ¿sí? Pero también se nota cómo en ambas, tanto en la máxima como en la mínima, a medida que avanza el año, hacia mitad de año, hacia los meses de junio y julio, pleno invierno, como la temperatura tiene una tendencia al descenso, ¿no? Tanto la máxima como la mínima. Pasado el invierno, vuelve a ascender hacia el periodo primaveral, ¿sí? Hasta el nuevo verano. Esto es el ciclo anual que se ve en cualquier lado. Después, según cómo uno quiera trabajar, se filtran algunas cosas, etc. Otra cosa que hace cambiar mucho las temperaturas son la configuración de los continentes y la ubicación de los continentes y los océanos. Eso es importantísimo. Las grandes masas continentales en el interior suelen tener amplitudes de temperatura diarias muy grandes y interestacionales también. Por ejemplo, las zonas alejadas de las costas suelen tener temperaturas muy bajas a la mañana, incluso en verano, y más elevadas a la hora de la máxima, que las regiones que están cerca del mar. Y también con las estaciones pasa lo mismo. Los inviernos en áreas interiores a los continentes suelen ser más extremos, más crudos, los veranos más calurosos, y en las zonas costeras lo contrario, los veranos no son tan tórridos y los inviernos no son tan crudos. ¿Eso por qué? ¿A qué se debe eso? Bueno, se debe a la naturaleza de un elemento que es fundamental en la Tierra, que es el agua.
El agua tiene lo que se llama una capacidad calorífica muy grande. ¿Qué es la capacidad calorífica? Es la cantidad de calor que hay que entregarle, supongamos a 1 gramo de agua o de cualquier materia, para que aumente su temperatura en 1 grado centígrado. Yo tengo 1 gramo de agua, lo tengo a 20 grados, si lo quiero llevar a 21 grados ese agua, le tengo que entregar una temperatura, una cantidad de calor de 1 caloría. Parece poco, pero si lo comparo con los materiales que forman la Tierra, para lo mismo, si tengo 1 gramo de arena, 1 gramo de tierra, más o menos, de la composición regular que tienen esas sustancias, y está a 20 grados y lo quiero llevar a 21, le tengo que entregar 0,25 calorías. Muy poco. Se calienta la Tierra, se calienta y se enfría. Los materiales de la Tierra se calientan y se enfrían muy rápidamente. 4 veces más energía hay que entregarle al agua para que tenga el mismo cambio de temperatura. ¿Eso qué significa? Que el agua es un muy buen acumulador de calor, muy buen refrigerante. Entonces, durante el verano, acumula calor y absorbe calor de las zonas costeras. Estoy explicando de una forma un poco grosera, pero es así. Y eso hace que los climas de las zonas costeras en verano no sean tan calurosos, tan tórridos. Siempre es más fresco. Habrán ido a la costa, en cualquier parte de nuestro país, y hace mucho calor, calores agobiantes en las localidades costeras, ¿no? En cambio, las localidades que están lejos de la costa, ese efecto refrigerador que genera el agua no lo tienen. Y en el invierno pasa lo contrario. Lo normal es que el agua que ha acumulado energía tenga más calor que la Tierra. Además, la Tierra se calienta y se enfría mucho durante un día, y en el agua no pasa eso. En el día no cambia casi nada la temperatura del agua. Entonces, más en las estaciones, durante el invierno el suelo suele estar más frío que el agua, y hay una transferencia de calor desde el agua hacia la Tierra, y entonces las zonas costeras reciben un calentamiento extra que no reciben las zonas más continentales. Esa es la diferencia entre clima continental y clima marítimo, y eso genera diferencias. Por supuesto, el tipo de suelo también influye. No es lo mismo un suelo desértico, sin vegetación, que un suelo con vegetación. La vegetación generalmente suaviza los impactos de temperatura, es como un amortiguador también. Piensen que los vegetales también en su estructura tienen una gran cantidad de agua, absorben radiación, además, así que también funcionan como reguladores, atenuando los cambios de temperatura. Y por supuesto los suelos que son húmedos, donde hay humedales, ciénagas, pantanos, ese tipo de cosas, actúan lo mismo, o donde hay lagos, actúan igual que una superficie marina, ¿no? Como atenuador, como gran atenuador. La vegetación espesa, todo eso actúa como atenuador. No es lo mismo una zona boscosa que una zona desértica, en cuanto a la amplitud diaria. Son todas cosas que afectan a la variación de la temperatura de un día a otro, dentro de un mismo día, de un día a otro, y de una estación a otra. Y por supuesto, también están las variaciones con la altura que hemos mencionado antes, ¿no? Habíamos dicho que la temperatura disminuye con la altura. Disminuye a una tasa más o menos constante, aproximada, digamos. Acá hay un valor promedio, unos 6,5 grados disminuye la temperatura, aproximadamente en promedio, 6,5 grados cada 1000 metros. Por supuesto, esto puede sufrir grandes cambios, pero para decirlo groseramente, si yo estoy a 20 grados en la superficie y subo 1000 metros y se mantiene ese valor, esa tasa de decrecimiento de la temperatura, 20 menos 6,5 da 13,5, ¿no? ¿Dije bien? O sea, en 1000 metros tendré 13,5 grados y en 2000 metros tendré 7 grados, si no hice mal la cuenta, así en el aire. ¿Sí? Y así vamos subiendo. Entonces, eso es muy variable. Eso se llama gradiente vertical de temperatura. Gradiente es un cambio de una propiedad en una distancia, ¿no? Puede haber gradientes horizontales de temperatura, de presión, de humedad, de lo que sea. Yo puedo tomar la temperatura aquí, puedo tomar la temperatura en el otro extremo del salón, supongamos que hubiera 1 grado de diferencia, hay unos, no sé, ¿qué habrá? 10 metros. El gradiente será 1 grado cada 10 metros, o 0,1 grado por metro.
Entonces, esa es otra cosa, la altura es otra de las cosas que hace cambiar la temperatura. En fin, la temperatura es una variable altamente variable, valga la redundancia. ¿Sí? En cualquier lugar del planeta, en cualquier momento del año y en cualquier momento del día. Y en el mismo lugar, en la misma hora, en cualquier altura, en distintas alturas. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bueno, ¿alguna pregunta allí? Bueno, ¿Seguimos? Sí. Cuando hace el gráfico de la evaluación de la cifra, ¿qué es lo que incluye, por ejemplo, el invierno para la agricultura? ¿Para qué no te escuché lo último? Durante el invierno, eso no sé si viene a... No tiene que ver con esa, con la posición del planeta, sino que siempre hay, por más que estés en una estación, hay irrupciones de aire distinto, o ¿cómo decirlo? No es la palabra no es distinta, sino aire que no encaja con la estación. Por ejemplo, en verano puede haber irrupciones de aire fresco, lo hemos vivido, cuando se pone tórrido el verano, rogamos porque ingrese aire fresco, y en ocasiones también hay veces que ingresa aire cálido en la época invernal. El aire cálido siempre viene del norte, de la región del norte nuestro, del norte del continente sudamericano, del Amazonas, o a veces del noreste, pero a veces hay irrupciones importantes que alcanzan el centro del país, y en esta zona, en la región pampeana, generan unos días en invierno de temperatura un poco más alta, que se le suele decir veranito de San Juan. Eso es en junio, si no me equivoco, ¿no? Pero, por ejemplo, agosto también hemos tenido hace poco unos días cálidos, hace ahora 10, 15 días atrás, una secuencia de días relativamente cálidos. Eso tiene que ver con... Es estacional, pero tiene que ver con esos impulsos de aire cálido no típicos de la época, pero a veces tienen suficiente fuerza como para avanzar más al sur. Ese problema no lo viven en Misiones, por ejemplo. Yo en agosto estuve en Santiago del Estero, estuve en Santiago unos días de más de 30 grados de temperatura en pleno agosto. Pero son más característicos de acá. Bien. Hay otras cosas que suceden por diversas razones con la temperatura vertical, y se las llama inversiones de temperatura. ¿Por qué la palabra inversión? Porque lo normal, en la vertical, lo esperable y normal es que la temperatura disminuya con la altura. Pero hay ocasiones donde a determinados niveles uno observa que, no está disminuyendo la temperatura, está aumentando. A veces por pocos metros, a veces por pocas decenas de metros o pocas centenas de metros, a veces un poco más, pero aumenta por diversas razones, ¿no? Entonces, eso se llaman inversiones de temperatura. Casi siempre, si es en niveles medios y altos de la troposfera, tiene que ver con sistemas de alta presión establecidos en esos niveles que hacen que el aire baje. Lo habíamos hablado la vez pasada, aunque todavía vamos a hablar de anticiclones y ciclones con más detalle en la clase que viene, o la otra. Pero la verdad es que cuando el aire desciende, comprime la compresión de un gas, el aire calienta, y eso puede generar inversiones de temperatura en niveles altos. Y en niveles bajos, por ejemplo, una noche como hoy, que esperamos que no haya mucha nubosidad. ¿Cómo fue el pronóstico hoy, Nahuel? Poca nubosidad para la noche, ¿no? sí, por Se dan lo que llaman las inversiones térmicas por radiación. ¿Qué pasa? Si no hay mucho viento, no esperamos mucho viento tampoco, ¿no? no, Para la noche. Entonces, ¿qué ocurre? No hay mezcla, el viento mezcla mucho, genera turbulencia, pero si no hay viento, la atmósfera se pone tranquila, estable. Entonces el aire entrega calor al suelo, el suelo pierde ese calor en forma de radiación, se va al espacio, no hay nubes que lo detengan, y se observa algo curioso: se enfrían más las capas cerca del suelo que las capas más altas. Y se genera lo que se llama una inversión térmica. A 80, 100 metros de altura empieza a aumentar la temperatura en lugar de disminuir. Y esas inversiones suelen ser condicionantes del aire muy estable. Es decir, cuando ocurren inversiones térmicas, el aire es muy estable,
En meteorología, estabilidad significa que los movimientos verticales no son favorecidos, no se producen fácilmente, por lo tanto no se van a producir ni nubes ni nada por el estilo. Y eso ocurre cerca del suelo, casi todas las noches. La inversión térmica por radiación en superficie es algo que ocurre casi todas las noches. Hoy seguro que va a ocurrir. ¿Cómo me doy cuenta que ocurre cerca de superficie? Bueno, si alguien prende fuego, por decir algo, el humo sube hasta la inversión y después deja de subir y se empieza a mover en la horizontal. Cuando hay quemas, cuando hay humo en el ambiente, uno puede sentir los efectos de un incendio, de una quema de pastizales, a lo mejor a kilómetros y kilómetros, decenas de kilómetros de donde uno está. Lo mismo pasaría si hay una emisión de algún contaminante de noche. De noche es muy peligroso, precisamente por la formación de estas inversiones térmicas, ¿no? El aire no se desparrama en la vertical, lo que sea que se lance a la atmósfera no se difunde, no se diluye, sino que queda muy cerca de superficie. ¿Sí? Esto es un gráfico, se llama radiosondeo, es de la ciudad de Resistencia, del día, no importa la fecha, 5 de junio de 2017, podría conseguir uno más actualizado, hecho por el Servicio Meteorológico Nacional en Resistencia. Resistencia es una estación de altura, además de tomar los datos de superficie como cualquier otra estación, como lo es Ezeiza, como lo es Córdoba, y hay varias más, lanzan unos globos al aire con instrumentos y toman datos de la atmósfera superior. Acá hay dos líneas negras. Préstenle atención a la línea negra. Bueno, en realidad las dos hay que prestarle atención. La temperatura negra a la izquierda, del lado izquierdo, esta que parece oscilar más, es la temperatura de rocío. ¿Sí? Es la que le mencionaba yo, lo que hay que enfriar una masa de aire para que alcance la saturación. La de la derecha es la temperatura propiamente. La temperatura. Fíjense cómo, en general, se ve que disminuye la temperatura con la altura, ¿no? Pero hay zonas donde, acá, por ejemplo, ¿ven esto? En este pedacito, en esta capita, cerca del suelo, aumenta. Eso es la inversión térmica radiativa. Pero hay otras, hay varias inversiones. ¿Ven? Acá hay otra. En este tramo aumenta en lugar de disminuir. En este tramo aumenta mucho en lugar de disminuir. ¿Sí? Acá, en todo lo que es atmósfera media y alta, acá también hay una inversión, y sobre todo esta separación entre temperatura y temperatura de rocío me está indicando a mí de que hay aire que está descendiendo y está secando. Cuanto más diferencia hay entre la temperatura de rocío y la temperatura, más seco es el aire. Cuanto más, lo mismo o parecido con la temperatura de bulbo húmedo, cuanto más cercanas son, es más húmedo el aire. Entonces, cuanto más diferencia hay, más seco es el aire. Aquí hay capas muy secas. Esta es una capa seca, esta es una capa muy seca, esta también, porque están muy separadas las temperaturas de rocío y de la temperatura. Pero fíjense por acá que están juntas. Ahí hay nubosidad seguro. Y acá también, en la parte baja también puede haber una nubosidad chata, ¿no? Pero acá también, ¿ven? Están juntas. No se ve la diferencia entre una línea y la otra. Ahí tenemos 100% de humedad y por lo tanto debe haber nubosidad, pero nubosidad chata, con poco desarrollo vertical. Ese día no llovió seguro. ¿Vamos bien o los estoy complicando mucho? ¿Alguna pregunta que salga? No sé, ¿podemos parar y hacer preguntas? Por ahora igual. Perfecto. Bueno, y pasemos al vapor de agua, hay algo de café ahí atrás. ¿Quieren hacer una pausa de 5 minutos y tomarnos un cafecito? Veo que los han puesto, así que es para ustedes. Hacemos, justo ahora que empiezo a hablar del agua, paramos un cachito, se pueden asomar, no sé si hay una canastita con cosas, a lo mejor dejaron algunas galletitas o algo. Paramos unos minutos. Una cosa para aclarar un poco, cuando me quedé con la idea de cuando estaba hablando del termómetro de húmedo y el termómetro seco, cuando hay mayor diferencia entre ellos, la humedad baja. Cuando están igual, hay mucha humedad. Sí, no, acá no puede igual. Claro. Está lloviendo, tenés una niebla o tenés una. Ya no aguanta. Sí, ahí va. Esa idea está buena. Lo mismo pasa con la temperatura del rocío. Cuanto más, lo que mostraba en ese caso, cuanto más separada está la temperatura del rocío, más seco es el aire.
Porque tenés que enfriar cada vez más. Por ejemplo, un día de vientos ondas. Hace poco hubo vientos ondas en San Juan. Tenías temperaturas de 20 grados y temperaturas de rocío de -20. O sea que para poder encontrar vapor, rocío, ese vapor se tenía que, esa masa de aire se tenía que enfriar 40 grados. De 20 a -20. Un día húmedo, con pocos grados que enfrías, enseguida se alcanza la saturación. Ahora lo vamos a ver con unos gráficos. ¿Entendés? Cuando la diferencia es grande, sí, cuanto más grande la diferencia entre temperatura y temperatura de rocío, más seco es el agua. Cuanto más cercano, más húmedo. Ahora lo vamos a ver. ¿Y cuál es la temperatura de rocío? ¿Cuál de los dos termómetros? No, la temperatura de rocío no se mide con un termómetro, se calcula con fórmulas, aunque no las voy a mostrar. No los quiero aburrir tanto, porque ahí sí se me van todos. Se calcula por medio de fórmulas. Con la temperatura de termómetro de bulbo seco y la de bulbo húmedo. Y otras cosas que son constantes del agua. Ahora hacer una pregunta. Sí, Si ese sondeo en particular indica que es un día estable o inestable. muy estable. Muy estable porque había anticiclones, al menos 2 anticiclones en distintos niveles. O sea, está dominada la situación por un anticiclón grande y los anticiclones siempre están relacionados con el tiempo estable. Bueno, no, definitivamente no pasó nada ese día. Por lo menos en resistencia. No me acuerdo qué pudo haber pasado en otros lados. Una consulta. Sí. Mi mamá es observadora meteorológica en la estación de Villa. Ah, qué bien. ¿El servicio meteorológico? Ah, mira. Le propusieron los termómetros de Acme de Lima. Uy, por favor. Y cuando elevaron el informe, le dijeron que no hay. No hay, son carísimos. ¿Por qué se da eso de los tags? ¿Dónde se hace? ¿No? ¿Cómo es la fabricación? ¿Cómo para que sean tan- Son importados, no se fabrican en Argentina. Son increíblemente caros. No sé decirte el precio, pero tenés que importarlo. Tenés que poner de los dólares para importar. Los que tenemos nosotros los trajimos de Alemania hace muchos años, los cuidamos como si fueran más que oro, porque es muy difícil. Argentina es un país complicado para algunas cosas. Sí, van a estar un tiempo sin. Lo que van a tener que usar es el termohigrógrafo. Estimarlo con eso. Que no se les rompa eso porque están fritos. Es un aparato a cuerda, les voy contando. Después lo vamos a ver, acá tenemos uno también. Se llama termohigrógrafo. Mide, lo grafica en un cilindro que tiene pegado una banda, que se cambia todos los días, y va dibujando las variaciones de temperatura y las variaciones de humedad. Y encima hay que darle cuerda todos los días. Todos los días hay que cambiar la faja y todos los días hay que darle cuerda. Si se olvidan, son. Sí, es un tema el instrumental. Reponer ese instrumental. ¿Hace mucho que están así? El de mínima se rompió el año pasado y el de máxima hará hace 2 semanas. Creo que se maneja con de la estación automática. Ah, bueno, tiene una estación automática. Ah, bueno, ahí ya están salvados. Sí. Y sí, es mejor eso. Seguro que es más preciso que el del termohigrógrafo. Ahí ese tiene mucho error. Bueno, ¿no fueron a servirse café, además? Estaba desenchufada, yo la enchufé, no estaba frío. Ah, ¿estaba frío? Ah. Yo la enchufé y estaba larga. Ay, perdón, no me fijé. Me llamó la atención que fueran. La próxima, estamos un poquito desorganizados. La próxima voy a. Hay que enchufarlo apenas llegamos. Bueno, en todo caso se sirven cuando se van. Déjenlo, a ver, voy a asomarme. Y ya arrancamos. Bueno, seguimos.
La otra sustancia importante, o la sustancia importante, posiblemente la más importante, más interesante, dentro de la atmósfera es el vapor de agua, que es el responsable de todos los fenómenos meteorológicos que hay, porque el agua tiene una característica que no tienen otras sustancias, y es que a las temperaturas habituales en las que nos movemos nosotros, pues se desenvuelve la vida en nuestro planeta, lo tenemos en los tres estados, en forma de gas, como vapor, en forma de líquido, y en forma de sólida. En diversos lugares, ¿no? Y la humedad está relacionada con, vamos a pasarlo esto, después en todo caso lo leen, con la lo que nosotros llamamos humedad en meteorología es la relación que hay, o la cantidad de vapor que hay dentro del aire, ¿no? Hay diferentes parámetros que nosotros calculamos en meteorología, pero yo voy a hablar de uno solo, que es el que habitualmente usa la gente, que es la humedad relativa, o la humedad porcentual. Esa que ustedes informan y dicen, hoy hay 60% de humedad, 50%, etc. Eso tiene que ver con una variable que se llama tensión de vapor y que la simbolizamos con la letra minúscula E, no confundir con la E de los logaritmos naturales. En meteorología usamos esa letra. La verdad que no sé. Buena pregunta. No sé. Bueno, la cuestión es que, a ver, miren esto, este gráfico. Vamos a dejar las palabras. Voy a este ejemplo. Imaginen una taza de café caliente. ¿Lograron calentarlo un poco? Le pones azúcar. El café está caliente. Revolves y se disuelve. Pones un poco más de azúcar, revolves y se disuelve. Llega un punto que si pusiste tanta azúcar, por más que revuelvas, no se disuelve. ¿Por qué ocurre eso? Porque alcanzaron el límite de saturación del café a esa temperatura. El resto del azúcar que vos agregás se va a parar al fondo. ¿Ok? Ahora, suponete que vos esa taza de café, que no está muy caliente en realidad, la calentás un poco más. Tiene azúcar en el fondo que no se disolvió. Tiene un límite, alcanzaste su límite de saturación a esa temperatura. Supongamos 60 grados. Pero ahora la podés calentar y la llevas a 80 grados. Revolvés y sí disolvés lo que quedó en el fondo. Porque la solubilidad aumenta con la temperatura del solvente. Quizás recuerden algo de química al secundario. En general ocurre eso. Si fuera agua pasa lo mismo, ¿no? Calentás, entonces disolvés más. Enfrías, disolvés menos. ¿Se entiende el concepto? Lo mismo pasa con el vapor en el aire. A una temperatura determinada existe un nivel de saturación. Más de esa cantidad de vapor no se admite. ¿Qué es esto que se ve acá? Supongamos, a 20 grados centígrados, esta es una curva de equilibrio entre la fase líquida y la fase de vapor para el vapor de agua, para el agua. Entonces, esta es la curva de equilibrio. ¿Qué dice? Que a 20 grados centígrados, abajo tenemos temperatura, a 20 grados centígrados, en el eje vertical está la tensión de vapor, que es medida en hectopascales. El límite de saturación, o la llamada tensión de vapor de saturación, que nosotros simbolizamos como ES, E de saturación, es de 23,4 hectopascales. ¿Qué significa? Que si tengo más de 23,4 hectopascales de presión de vapor, ese vapor ya no se disuelve en el agua y se deposita sobre las superficies en forma de agua líquida. O se forma una niebla. ¿Me siguen? O sea, es como el azúcar que voy agregando en el café. ¿Sí? Supongamos que supongamos que esta es la situación. Estamos a 20 grados y que tenemos una tensión de vapor de saturación, de vapor de agua de 10 hectopascales. Quizá mi error está en no haber definido qué es eso de la tensión de vapor. Vieron que la atmósfera, vuelvo un poquito para atrás, vieron la atmósfera tiene muchos componentes, ¿no? Nitrógeno, oxígeno, etcétera, etcétera. No les había hablado al principio de la clase pasada del vapor porque dije que era muy variable, pero ahora consideramos el vapor. Cada componente del aire, el nitrógeno, el oxígeno, el dióxido de carbono, el vapor, son responsables de una cuota de la presión total de esa masa de aire. Supongamos,
que si tenemos 1013 hectopascales, una gran parte, el 78% corresponde al nitrógeno, el 21% al oxígeno, y hay una pequeña parte que corresponde al vapor. Si yo lograra sacar todos los otros gases y dejar solo el vapor, en lugar de tener 1003 hectopascales, tendría un valor muy pequeño, supongamos 20 hectopascales, 10 hectopascales. Esa es la presión debida al vapor. ¿Se entiende la idea? El aporte del vapor a la presión total en una masa de aire. ¿Sí? Eso significa, por ejemplo, una tensión de vapor de 10 hectopascales. Que si la presión del aire son 1013 hectopascales, 10 de ellos están debidas a la presencia del vapor, el resto a los otros gases. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Entonces, ese no es el valor de la saturación, es decir, el aire no está saturado, es un aire como el que estamos viendo acá, no vemos vapor. Ahora, si de pronto me pongo a agregar vapor, supongamos que pongo una gran olla acá a hervir, con un quemador, y entro a hervir agua, hiervo agua, y el vapor pasa al aire de esta habitación, ¿qué va a pasar? Va a ir subiendo, al principio va subiendo, la temperatura del aire se mantiene, supongamos que se mantiene constante a 20 grados, pero ¿qué va aumentando el contenido de vapor? Entonces, la tensión de vapor va aumentando, de 10 pasa a 11, 12, 13, hasta llegar a 23,4. ¿Y qué pasa en 23,4? Cuando tanto vapor que agregué, cuando alcanza la saturación, ya no se disuelve más, ya deja de ser invisible y se empieza, ya no está más como gas y empieza a formarse gotitas microscópicas que pueden formar una niebla o pueden formar rocío. Se alcanza la temperatura de rocío. Esto se convierte en temperatura de rocío, digamos. ¿Me explico? Es lo mismo que agregar azúcar al café, azúcar, hasta que al final no se disuelve más y se va al fondo. Acá el vapor pasa a líquido y se deposita en la superficie. O se forma una niebla. ¿Quedó claro? ¿Sí? Entonces, cuanto más... imaginemos que de pronto hice eso, se empezó a formar una niebla. ¿Cómo hago para disipar? Dejo de calentar, dejo de agregar vapor. ¿Cómo hago para disipar esa niebla? ¿Qué harían ustedes? ¿Enfriando? Calentando más el aire. Prendo las estufas. Caliento, entonces aumento la temperatura. Aumento, supongamos, a 25. ¿Y a 25 por dónde anda la tensión de vapor? De saturación. Anda por acá, qué sé yo, ¿cuánto será? Alrededor del 30, más o menos. ¿Sí? 30 hectopascales, más o menos. O sea que esto que antes era saturado a 20, a 30 ya no es saturado. Se disuelve el vapor. ¿Me explico? ¿Sí o no? Lo mismo que calentar en la tacita de café con mucho azúcar. Si la caliento, puedo disolver el azúcar que quedaba en el fondo. ¿Se entiende la idea? O sea, la tensión de vapor de saturación, lo que quiero que les quede claro, es que cambia con la temperatura. Cuanto más alta es la temperatura del aire, más vapor admite hasta el nivel de saturación. Más vapor puede haber en ese. ¿Se entiende? Sin llegar a la saturación. Y lo contrario, cuanto más fría es la temperatura del aire, miremos para acá. Tengo tensiones de vapor de saturación mucho más bajas. Supongamos que estoy en este punto. Tengo el aire con 10 hectopascales de tensión de vapor. Quiero alcanzar la saturación, pero no agregando vapor, como recién expliqué, metiendo una olla a hervir. Sin cambiar la masa de vapor. Sin cambiar la masa de vapor. Sin agregar ni quitar. ¿Qué puedo hacer para alcanzar la saturación? Y poner a enfriar la masa de aire. Poner un súper ¿cómo es? Aire acondicionado, que baje la temperatura, baja. Entonces, fíjense, la tensión de vapor se mantiene constante. Pero empieza a bajar la temperatura. Me muevo en la horizontal hacia la izquierda. Baja 15, 10, todavía no está saturada. Hasta que llega a un punto, más o menos 7 grados sería. ¿Sí? Ups. Alcancé la curva de saturación, o sea, el valor de saturación para esta presión. Esto que acá, a 20 grados centígrados, es una presión no saturada, una tensión de vapor de no saturación, a 7 grados aproximadamente, se me convierte en una tensión de saturación y se formaría la niebla. ¿Qué temperatura es esa de 7 grados? Y es la temperatura del rocío.
la que expliqué hoy. Si enfrío una masa de aire, la temperatura es la que se empieza a condensar el vapor. ¿Queda claro? Cuando calentás el agua en una pava, lo que vemos es el agua condensada. Lo que ves, el humito, Está saturada, digamos, el humito que ves salir por el pico, eso es vapor de aire, no es vapor, es o gotitas. Lo primero que ves, está saturada ya. esa zona del aire está saturada, por eso lo ves. Pero inmediatamente que se mezcla con el aire no saturado de afuera, desaparece y deja de estar saturado. ¿Por qué les doy todo esto? Porque así es como se calcula la humedad relativa, esa que les informan a ustedes. Con esa formulita sencilla que está acá. La humedad relativa porcentual es la tensión de vapor a una temperatura determinada dividida la tensión de vapor de saturación a esa temperatura. En el ejemplo que di recién, que vuelvo para atrás, tenía una tensión de vapor de 10 grados, la tengo con grados hoy, de 10 hectopascales y la saturación es de 23,4 hectopascales. Entonces la cuenta a hacer, ¿cuál es? 10 hectopascales dividido 23,4 y todo multiplicado por 100 para que quede en porcentaje. Y da aproximadamente, no es un número exacto, nunca se informa con decimales esto, está alrededor del 43%. ¿Sí? Si hubiera tenido una tensión de vapor de 20 hectopascales, daría más cerca. No sé si alguien tiene una calculadora y lo quiere hacer, daría alrededor del 80 y pico, 90%. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero es un poquito engañosa esta forma de expresar la humedad. Porque cambia con la temperatura, es lo que les mostré recién acá. Lo que puede ser mucha humedad o poca humedad a una temperatura, si baja la temperatura, aumenta el porcentaje, porque estamos más cerca de la saturación. ¿Sí? Al bajar la temperatura, el límite de saturación está más cerca. Entonces, por ahí, ya el porcentaje me da mayor, teniendo la misma cantidad de vapor en el aire sin que haya cambiado. O sea, a lo largo del día, sin que cambie la humedad en una masa de aire en una zona, con el solo hecho de que cambie la temperatura, normalmente como cambia a lo largo del día, te va a cambiar la humedad, el porcentaje de humedad. ¿Sí? Si cuanto esté más baja la temperatura va a ser más alto el porcentaje, y cuando esté más alta la temperatura va a ser más bajo. ¿Ok? ¿Se siguen? Fíjense, yo agarré el día, a ver si está acá, acá. Esto es de hoy, de ayer y hoy, en realidad. De la estación automática nuestra. Arranca a las 14 del día de ayer. Acá comienza el día de hoy 14. Hoy es 14, ¿no? ¿Está bien? Sí. Y sí, hasta las 14 de hoy, lo hice esta tarde. ¿Sí? El gráfico de arriba es el gráfico de temperatura. ¿No? Estas horas son las horas de la noche. Desde las 14 del día de ayer, fíjense, la temperatura vino bajando, hasta el amanecer de hoy y empezó a subir. ¿No? Lo que vimos hoy. Miren la humedad. De las 14 del día de ayer, que estaba muy baja, fue aumentando, hasta llegar casi al 100%, y después vuelve a bajar. ¿Qué está pasando? No hubo cambio de vapor de agua, la cantidad de vapor de agua. Entre ayer y hoy no hubo ningún cambio importante, no ingresó ninguna masa de aire húmedo. Digamos, la cantidad de vapor de agua que había ayer es más o menos la misma que hay hoy, no cambió mucho. Pero ¿y por qué cambió tanto la humedad relativa, el porcentaje? Esto está dado en porcentaje. Y porque cambió la temperatura. Fíjense, cuando la temperatura era alta, el límite de saturación estaba lejos del valor de humedad en ese momento. Entonces daba una humedad muy baja, del 45% más o menos a las 14. Después fue bajando la temperatura. Se vino la tarde, se vino la noche, la temperatura fue bajando. Si bajó la temperatura, se acerca el límite de saturación. Recuerden la curva de recién. La cantidad de vapor es la misma. Pero ¿qué pasa? Al hacer la cuenta entre la tensión de vapor del aire y la de saturación, que cada vez se hace más chica a medida que baja la temperatura, nos da una humedad más alta. Hasta llegó casi al 100%. 95%. Alrededor de las 9 de la mañana aproximadamente. Después se nota que cuando calienta el sol, otra vez se revierte el proceso. Así que en las distintas horas del día, tener humedades relativas altas o bajas, no significa que está habiendo más o menor
Ah, vapor de agua en el aire. Simplemente que está cambiando la temperatura. En un día normal como hoy, si es un día de lluvia, claro que te va a aumentar, pero no por una situación de temperatura solamente, sino porque se está agregando vapor de agua al aire, ¿no? Cuando llueve, parte de la lluvia se evapora y pasa al aire, y la mayor parte llega al suelo, ¿no? ¿Ok? Acá hay una pregunta. Sí. No sé si soy claro. Dice, ¿hay alguna relación en la tensión de vapor saturado con el empañamiento de los vidrios del auto? Es que ahí, cuando ¿qué pasa? Generalmente los vidrios del auto están más fríos que el aire dentro de la cabina del auto. Entonces, cuando el aire húmedo toca el vidrio, el vapor que ese aire húmedo tiene se condensa sobre el vidrio. ¿Sí? Si pudieras medir la temperatura exactamente sobre el vidrio del auto, especialmente en invierno, y la temperatura un poco más adentro del habitáculo, notarías que hay una diferencia, que el vidrio está más frío. Con solo tocarlo te das cuenta que está más frío. ¿Sí? La pregunta sigue, dice, ¿es más efectivo desempañarlo con aire caliente o frío? Con aire frío. Con el aire ¿cómo es? Ahí no me sale. El aire acondicionado. Ustedes dirán, ¿cómo que con aire frío más eficiente? Sí, parece mentira, pero el aire frío generalmente es más, el aire que sale del aire acondicionado es muy seco, ¿no? Si le tiro aire caliente al vidrio, es aire caliente pero con alto contenido de vapor de agua, casi saturado, entonces no seca con facilidad. En cambio, si le tiro aire del aire acondicionado, que es muy seco, con poco contenido de vapor, porque el sistema de aire acondicionado le quita, entre otras cosas, le quita temperatura, pero también le quita vapor. Fíjense los aire acondicionados que chorrean agua, tienen una manguerita que saca agua. Es una forma de extraer la humedad del aire. El aire frío es muy seco. Entonces, inmediatamente aunque esté frío el aire, igual evapora las gotitas de empañado, porque las gotitas de empañado son gotas, son microscópicas gotitas, no es vapor, son gotitas. Las evapora rápidamente y se seca el vidrio. ¿Sí? El aire frío es un buen evaporador. Lo que pasa es que como está frío se satura rápido también. ¿Alguna pregunta? ¿Los estoy aburriendo? Entre la tensión de vapor del momento y la tensión de vapor de saturación a esa temperatura. Después de esto se lo pueden bajar ustedes. Es esta fórmula que está acá. La tensión de vapor del momento, a la temperatura que te encuentres, dividido la tensión de vapor de saturación a esa temperatura, y todo multiplicado por 100. Es esto que está acá. Es este valor, dividido el valor de saturación a esa temperatura, en este caso 20 grados. El cálculo que hice sería válido para los 20 grados, ni para los 19 ni para los 21, para los 20. En cuanto cambias la temperatura, los valores cambian. O sea, el que cambia no es este, es este. ¿Está? Si yo hago, por ejemplo, un contenedor en el Ecuador, se carga, ese contenedor se cierra, queda muy cerrado, esta temperatura mucho mayor, y día a Ushuaia, por ejemplo, cuando está en Ushuaia, la pared de ese contenedor, si ese contenedor no se registró en el gas que tendrían todas una. Y sí, no hace falta ir a Ushuaia, con que se enfríe un poco, haces este trabajo, ¿no? Este que mostraba acá. De la tensión de vapor, vas bajando la temperatura y se alcanza el rocío y se deposita en las paredes. Sí, el ejemplo que das es válido, lo llevas a Ushuaia, o sea, no está saturado en el Ecuador, pero uno imagina aire cálido y con alto contenido de vapor. Lo llegas a una zona fría y sí, estás obligando a alcanzar la temperatura de rocío. ¿Mm? ¿Queda claro más o menos? Bien. Esto ya lo mencioné. Ahora, yo hablé de nieblas y ahora voy a hablar un poco de nieblas en este ratito. Ahí nos metemos un poco salir un poco de la física un tanto abstracta y ver las cosas tangibles de la meteorología. Yo dije que se puede depositar, alcanzada la saturación, sobre las superficies el agua líquida, o podría formarse una niebla. No es tan fácil que se forme una niebla. Una niebla es una nube a nivel del suelo, ni más ni menos. Tiene la misma estructura que una nube, por ahí no están dependiendo, a veces es más densa, a veces lo es menos,
Pero el hecho es que en el aire 100% limpio, sería muy difícil que se formen nieblas y se diría que es muy difícil que se formen nubes. Yo dije que el agua se deposita sobre las superficies. En el aire pasa exactamente lo mismo. No los vemos, pero hay pequeñas partículas microscópicas de polvo. Casi siempre es polvo, humo, polvo de tierra. En las áreas marinas hasta incluso pueden ser cristalitos de sal que se liberan del mar. Pero casi siempre es polvo. Microscópicos, ¿eh? Estamos hablando de partículas de 1 micrón, se llaman aerosoles. Actúan como núcleos de condensación. Sobre esas semillitas, esos núcleos de condensación es donde se deposita el vapor de agua cuando se alcanza la saturación y se empiezan a formar las gotas. Las gotas de nube, chiquititas, o las gotas de lluvia más grandes y pesadas que terminan cayendo. Son absolutamente necesarios para la formación de nubes. Si no existieran esas cosas en la atmósfera, no habría nubes y no habría lluvia. ¿Me explico? Por supuesto, los hay de muchos tamaños. Los más chiquitos son los más comunes, los más abundantes, que pueden andar alrededor de 1 micrón, como muestra. No sé si se alcanza a ver un puntito, apenas un puntito ahí en relación. Pero también hay partículas menos abundantes, pero mucho más grandes, 100 veces más grandes. Acá quizá la relación de aspecto no es del todo correcta, pero esta representaría un aerosol o un núcleo de condensación de 100 micrones, ¿no? Son los menos abundantes, pero son más efectivos a la hora de formar gotas, ¿sí? Generalmente las gotas de lluvia se tienden a formar sobre los núcleos de condensación más grandes, pero hay otros mecanismos que hacen que la lluvia se forme. Lo primero que se va a formar siempre es la llamada gota de nube, tan chiquita y tan liviana que no tiene peso para caer. El mismo movimiento aleatorio del aire la mantiene a flote, digamos. La mantiene arriba y no cae, ¿no? Una gota típica de nube puede tener unos 20 micrones de diámetro, ¿sí? Y una gota típica de lluvia arranca en los 2 milímetros de diámetro. O sea, acá la relación de aspecto saldría del cuadro, del dibujo, ¿no? Pero sin la presencia de estas partículas sólidas, fíjense, podríamos tener vapor sobreenfriado a temperaturas tan bajas como 40 grados bajo cero. Y no se formaría, no solo no se formaría hielo, ni siquiera se formaría agua. Incluso en los niveles altos de la atmósfera el agua puede estar enfriada, sobreenfriada. O sea, a menos de 0 grados y todavía seguir manteniendo estado líquido. Pasan cosas extrañas en la atmósfera. En cuanto toca una partícula sólida, se endurece, se congela. Pero si no hubiera partículas en el aire, los aerosoles, sería muy difícil la formación de nubes. Solo se formarían en los niveles más altos de la atmósfera y las lluvias serían muchísimo más escasas de lo que son. Gracias a Dios, no ocurre eso. Un planeta maravilloso el nuestro, ¿no? Hasta las partículas de polvo más insignificantes cumplen una función importante para el desarrollo de la vida. Sí. Hay un patrón que además afecta a la formación de la niebla. ¿A la formación de? Sí, a eso. Yo vengo del sur de la provincia y cuando vengo a La Plata y a otro viaje, ves en ciertas partes con una niebla. Esas son nieblas radiativas, las ves a la noche. Justamente creo que a eso íbamos. A ver. A los tipos de niebla. Quizá en unos minutos más esté contestando a tu pregunta. Bueno, y vamos a pasar a los primeros fenómenos meteorológicos propiamente dichos, que en este caso hablaremos de las nieblas. La vez que viene vamos a hablar de las nubes, la formación de nubes, los tipos de nubes que hay, y en la otra, bueno, tenemos que hablar de la clase que viene, que no va a ser presencial, creo que se los comenté, ¿no? Nahuel, por favor, no me dejes que me olvide de eso, antes de que termine, un rato antes, hablar de la clase que viene.
Bueno, vamos a las nieblas. Hay varios tipos de nieblas, pero yo voy a centrarme en 3 tipos. Las llamadas nieblas de radiación, que son las que vos mencionás, la señorita mencionó. Las nieblas de advección de algo que adviene, que viene con, ya veremos con qué. Y las nieblas de evaporación, que se producen cuando el aire pasa sobre superficies de agua, lagos, mares o lo que fuera. Y también en las llamadas, dentro de esas están el humo, en las nieblas de evaporación, el llamado humo de mar, que es lo que dije recién, cuando el aire se mueve sobre masas de agua, o las nieblas frontales. Ahí ya estamos hablando de frentes, todavía no hablé de frentes, pero les voy a presentar las nieblas frontales. Les voy a dar una idea muy rápida. Entonces, empecemos con las primeras. Las nieblas de radiación son las que la señorita recién mencionó. Cualquier paisano sabe que una noche despejada y sin viento, y si hay algo de humedad en el suelo, es muy probable que se forme niebla, ¿no? Y si la temperatura baja mucho por debajo de 0 grados, también se forman las escarchas, es decir. Pero si no, si la temperatura se mantiene por encima de 0, niebla se va a formar, ¿no? Bien, esas son las llamadas nieblas de radiación. ¿Qué ocurre, o cómo se forman? Simplemente por eso, una noche sin nubes, como muestra este dibujito, estrellada, ¿qué hacen las nubes? Las nubes hacen de tapa, de freno a la salida de la radiación terrestre. Cuando el sol ya no alumbra la Tierra que absorbió energía durante el día, la pierde. Esa radiación se va como radiación en el espectro infrarrojo y se va al espacio, chau. No, casi todo se pierde en el espacio, no hay nada que la retenga. Un poco el vapor de agua, pero la mayor parte se pierde. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que mencionaba hoy, las capas más bajas cercanas al suelo del aire entregan calor al suelo y el suelo pierde esa radiación. Entonces, las capas más bajas, más cercanas a la superficie, se van enfriando más rápido que las más altas. Se produce la inversión térmica y llega un momento que se bajó tanto la temperatura que cerca del suelo, la temperatura del aire, ¿no? Que se alcanza la temperatura de rocío. Y se empiezan a formar las nieblas. Por supuesto, con características. Siempre es más fácil verlas en el campo, porque la pérdida de calor es más eficiente en el campo que en las ciudades. Las ciudades por una simple razón de que tienen mucho cemento, el cemento conserva el calor, hay mucha energía, las luces alumbran, pero la mayor parte de la energía se pierde como calor. El sistema de alumbrado es un desperdicio de energía brutal. Se aprovecha como luz el 20, el 30% en el mejor de los casos y el resto se pierde como calor. O sea, las ciudades generan una isla de calor. Además prendemos estufas en la época de invierno, ¿no? Las estufas tienen salidas, casi siempre tienen de una manera u otra salida al exterior. La cuestión es que en las ciudades hay una isla de calor. En cambio, en las zonas rurales eso no ocurre. Por eso siempre se forma primero la niebla en la tierra. Incluso cuando yo muchas veces, no creo que hoy, pero no hace mucho frío, pero me voy a la noche, yo vivo en Quilmes, voy por la autopista, observo que la niebla se forma a los costados de la autopista. Y bueno, no es común que se forme, salvo hasta el otro día, que me ha pasado de venir a la mañana, y estaba la niebla por todos lados, ¿no? Pero primero se forma en la tierra, en el campo. Porque ahí, ¿qué pasa? La cinta asfáltica conserva calor por el efecto del rozamiento de las ruedas que calienta, el calentamiento de los motores que algo calientan, o sea que la cinta asfáltica está más caliente, por lo tanto se forma primero la niebla en los costados. Pero se necesita eso, noches sin nubes y poco viento. Porque si hubiera viento, se produce una inversión térmica, pero el viento mezcla el aire caliente de arriba con el frío de abajo, entonces la niebla no se forma. Si hay viento no se forma la niebla. Pero si hay calma, viento en calma, cielos despejados, y por supuesto para hacer un fuego necesitas combustible. ¿El combustible cuál es? El vapor, el agua. Tiene que haber un suelo húmedo, con algún contenido de humedad para que se evapore y después ese vapor se condense en el aire. Si no tenés agua, no va a haber niebla, claro. Elemental, Watson, ¿no? Pero esas son las condiciones para una niebla de radiación que creo que son las que vos mencionaste. ¿De dónde sos vos? ¿Dónde es eso? Ah, lejito de acá. Lejito de acá. ¿Y estudias acá en La Plata? ¿Y los fines de semana te vas a tu pueblo?
No, no son 600 kilómetros. No, claro. Hago, Cada tanto hace. Muy bien. Es un vuelo muy chiquito, pero cuando salís para afuera, para el interior, por ejemplo, con camino de tierra, y me vuelvo una vuelta, desde que salí de la ciudad hasta que llegaste al aeropuerto había niebla por toda la del campo y arriba de la presa de tierra, y durante de la ciudad no había nada. Y era fantástico porque podías sacar la cabeza por la ventana y todo, pero adentro de la ciudad no había nada. Claro, el efecto de isla de calor. Aunque sea un pueblo pequeño, lo mismo se siente. Te imaginas una ciudad grande, ¿no? Sí. Sí, las ciudades generan un clima propio de la climatología urbana. ¿Sí? Y imagínate una megápolis como es todo el conurbano, porque uno habla de capital federal, zona norte, zona sur, pero desde el punto de vista físico es una sola cosa, es una sola estructura súper gigantesca, que libera calor a la atmósfera continuamente, ¿no? Por la actividad diaria, consumo de energía, combustibles, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Esas son las nieblas de radiación. Se producen, tienen un ciclo diurno, se producen siempre de noche. A menos que, aquí dije, hay mucho viento, pasa un frente frío, esas cosas le rompen el ciclo. Pero en días normales como estos que estamos pasando, es muy común. Quizás no cerca de La Plata, pero en el interior de la provincia de Buenos Aires, sí. Estas son imágenes, no tengo ningún video, pero todos hemos visto nieblas más o menos cerradas. ¿Sí? Y claro, ¿se disipan cuándo? Se disipan rápido. A la mañana siguiente, cuando sale el sol, unas horas, por ahí a las 9, 10, 11 de la mañana, 10 de la mañana, allá. Dependiendo si son muy espesas, a las 11, pero para el mediodía seguro que no hay más. Antes del mediodía, antes de las 12 ya se fueron, ¿no? Salvo que haya una capa de nubes debido a otro fenómeno, a otro sistema meteorológico que impida la llegada de la radiación solar. Pero si la radiación solar llega, empieza a disiparse rápidamente. ¿Sí? Acá hay una imagen en un valle, por ejemplo. Es una zona de montañas, en el fondo del valle, en las zonas de valles, todas las noches hay formación de niebla, especialmente en invierno. Pero en verano también, ¿eh? Es un fenómeno más de invierno, pero de verano, en verano también pueden pasar. No es. Yo vivo en La Plata, pero trabajo en Ensenada. Y ayer, La Plata o sea, un día normal, pero en Ensenada había bastante nieve. Claro, pero Ensenada es... ¿Más tiempo de la vegetación? Puede ser, hay más humedad disponible, hay más vegetación y está más cerca del río. También puede haber una mezcla, a veces está mezclada. Yo estoy hablando de nieblas muy separadas, pero a veces se combinan. La que viene, esta de radiación y la que viene de advección, pueden combinarse. Porque también están las llamadas nieblas de advección. Esas otras muy comunes y se dan en las zonas costeras. Por ejemplo, en Cedar. Cuando el aire viene sobre todo en invierno se dan, viene en este caso del río o de una gran superficie de agua, viene cargado bastante saturado, ¿no? Con un alto contenido de vapor de agua, cerca de la saturación, y cuando pasa a moverse sobre el suelo, normalmente el suelo está más frío en invierno que la masa de agua. Por lo que comenté hoy, por el calor específico, la capacidad calorífica del agua es más alta, ¿no? Entonces, el aire pasa de una superficie relativamente más cálida a una superficie más fría. ¿Y qué empieza? ¿Qué pasa? Empieza a entregarle calor a la superficie. Y se baja la temperatura del aire. Baja la temperatura del aire, se alcanza la saturación y se forma la niebla de advección. Se forma la niebla. ¿De qué? De advección. A diferencia de la otra de radiación, que necesitaba que no hubiera viento, hubiera muy poco viento, esta necesita de la presencia del viento. De un viento moderado, que venga desde el agua, que es de donde sale el combustible para la niebla, el vapor de agua. Si el viento cambia y viene de tierra adentro, chau, se murió la niebla de advección. Pero mientras el aire venga desde la masa de agua, va a haber niebla. Estas pueden ser mucho más extendidas en la vertical, 300, 400, más metros. Las de radiación normalmente no pasan de la altura de la inversión térmica, que serán unos 100 metros. Y estas de advección no se disipan con el calentamiento solar, se disipan cuando cambia el viento. Y si el viento dura todo el día, podés tener niebla todo el día. Ha pasado,
Este invierno, no me acuerdo si hubo casos. Me parece que sí, al principio del invierno hubo algunos casos de niebla así, persistente en esta región. ¿Mm? Acá hay unas imágenes de nieblas de advección en una zona costera. Siempre en las zonas costeras se dan estas. Esto debe ser el puente de San Francisco, si no me equivoco. Y acá sí conseguí un video. Vamos a ver si puedo entrar. A ver, acá voy a tener que hacer un poco de magia. Permiso, ¿eh? Dejar de compartir. Ay, ¿cómo hago ahora? Vamos a necesitar ayuda. Tengo que... Lo voy a buscar primero. Tendría que haberlo preparado antes. A ver. ¿Dónde está? No, acá. Acá. ¿Qué pasa acá? ¿Por qué no me da bolilla? Bueno. ¿Qué pasa con esto? Dejé de compartir, ¿no? No reacciona. ¿Se me colgó la máquina? ¿Por qué no reacciona? ¿Qué puede estar pasando, amigo? Quiero tocar la diapositiva y no me da bolilla. Acá. ¿A dónde? Sí. Bueno. Ah, maldita tecnología, cómo la detesto. Acá. Copias el link y lo pegas. Eso es lo que quería hacer, pero no podía ir a la diapositiva. A ver dónde está. Ahí. Odio la tecnología. Pero no me permite entrar a la diapositiva. No entiendo por qué hace esto. Bueno, tenía un video hermoso y no lo puedo mostrar. Voy a cerrar y lo voy a buscar de vuelta, ¿sí? Ahí está. No sé qué pasó. Lo amenacé y se asustó. La gente que está, les pido un minuto a los que están en la parte virtual. Bueno, esperemos que hay que saltar el anuncio. Y ahora tengo que compartir de nuevo. A ver, voy acá. Compartir pantalla. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Acá, creo que es, ¿no? Sí, ahí está. Ahí se ve. Espera, un segundo. Vamos a hacerlo bien. ¿Cómo era? Sacar esta. Quiero sacar esto. ¿Cómo se hacía? Más, acá. Control F. Ahí está. Vamos de vuelta. Fíjense el efecto de la niebla de advección. Está acelerado, ¿no? ¿Lo ven? Esto en algún lugar de España era. No me acuerdo dónde era. Torrevieja. Acá se ve mejor. Fíjense la altura, ¿no? Sobrepasa muchísimo los edificios más altos. Cosa que no ocurre con una niebla de radiación. Es mucho más bajita, más chata. Esta, si no cambia el viento, chao, tenés niebla todo el día. Tenía música esto, pero no sé por qué no anda. No sé, un pepino. Eso está arriba de un cerro seguramente. Y aquí en la costa lo mismo. Bueno, por alguna razón es más fácil de filmar las nieblas de advección, por eso en internet encuentran cualquier cantidad, y no lo es las de radiación. Porque hay que tener la cámara muchas más horas fija, ¿no? Pero bueno, ¿se entiende el fenómeno? Y siempre viniendo del océano, ¿no? O de la zona
de la zona de mar. A ver, se ve ahí, ¿qué se ve? ¿Ves pues lo mismo que veo acá? Estoy aprendiendo, ¿eh? Ocultar controles flotantes. Perfecto. Alguien compartió de nuevo la presentación. ¿Tengo que volver a compartir? ¿No estoy compartiendo o no? ¿No estoy compartiendo? Alguien dijo el canal de YouTube. Ah, bueno, entonces dejar de compartir. Luego, y ahora, Ahora sí. Y sacamos los controles. Bien. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta? Acá estábamos. Después está el llamado humo de mar. En algunos casos son nieblas de evaporación. Es un poco lo que hoy preguntó alguien con el tema del aire acondicionado y desempañar la luneta del auto. A veces, y otra vez más notable en invierno, es común que sobre una superficie de agua, un lago, el mar incluso también, de pronto avance desde tierra hacia la superficie, al revés que antes, en las nieblas de advección, desde tierra hacia la superficie de agua, avance una masa de aire frío y muy seco, con poco contenido de vapor. Entonces, en cuanto empieza a moverse sobre el agua, inmediatamente empieza a evaporar, porque puede hacerlo, por más que esté frío, va a evaporar. Si ustedes tienen un balde de agua en pleno invierno en el patio, esperan unas horas, al rato o a las horas, no va a haber más agua, se va a evaporar, se evapora solo, sin calentar, sin nada, por el simple hecho de que el aire no está saturado y se evapora. Bueno, acá pasa lo mismo, el aire frío evapora al moverse por encima del agua, desde la superficie del lago, del mar, o de la costa, lo que fuera. Pero como está muy frío, ¿qué ocurre? Se alcanza rápidamente la saturación. Acuérdense la curvita esa, estamos en la parte baja de la curvita. Al alcanzarse fácilmente la saturación, se forma la niebla. Y da la impresión, cuando eso pasa, de que sale humo del agua. ¿Sí? El aire saturado, que ya no son sobresaturados, en realidad son gotitas, las nieblas son gotitas, da la impresión de ser humo que sale del agua. Por eso se lo llama humo de mar o humo de lago, y se suele notar en las épocas invernales, pero no tanto, depende del lugar. Basta con que la temperatura del aire sea baja y fría. No sé si se alcanza a ver aquí. Se nota una nubosidad acá, o niebla dispersa, pero se nota aquí, sobre la superficie, como si estuviera hirviendo. ¿Se ve? Y me parece que tengo esta. Esta la saqué yo, en un lago en el sur, el lago Moquehue, en Neuquén, en febrero, un mes de febrero, a las 7 de la mañana. O sea, en pleno verano, pero es una zona de amplitud térmica muy grande. Durante el día tenés alta temperatura, pero a la noche baja la temperatura de lo lindo, ¿no? Tipo clima desierto. Por más que no es un desierto, porque hay mucha vegetación, igual se nota el cambio de temperatura. Y a la mañana uno veía estas cosas en el lago. Salí a caminar por la playa y me encontré con este efecto de evaporación. No tengo ningún video, pero es así. Baja aire seco de la montaña, se mueve sobre el lago, y genera este fenómeno de evaporación. No muy intenso, pero se ve solo sobre el agua, no sobre la tierra. En la tierra no había nada. Seguramente si sos de la zona que decís, debes haber visto incluso en las lagunas, en los lagos, hasta a veces en los charcos de agua, en los días de invierno muy, muy importantes, en las cunetas al lado de la ruta se suele ver ese efecto. En cunetas con poco de agua, no hace falta tener una gran extensión de agua, ¿no? Bien. Esas son las nieblas de evaporación o llamados humo de mar. O si se mueve sobre el mar, esto es en la zona, no sé si se alcanza a ver, bueno, no, en realidad no es muy... Eso es en Península de Valdés. También una tarde de verano, pero bajó la temperatura, entró a venir aire frío del continente, al avanzar sobre la costa, y lo que se ve es una zona de lobos. ¿Eh? La bruma tiene más contenido sólido, es niebla. La bruma tiene más partículas, es una mezcla de cosas.
¿no? Y se veía, a ver, quizás no tuve una foto buena, pero se veía el banco de niebla avanzando de la Tierra hacia el mar. Y finalmente, para ir terminando, ya no los quiero aburrir más, las nieblas frontales. Y chau, acá aparece una palabra nueva, frente. No era la intención hablar de frentes, pero luego voy a dar lo básico. Después hablaremos de frentes. Un frente es un encontronazo entre dos masas de aire. Es la zona de contacto entre dos masas de aire, una muy fría y muy seca, generalmente proveniente del sur, de origen antártico, aquí en nuestro país, y otra cálida y húmeda, más cálida y más húmeda, proveniente del norte. Cuando se chocan, no se mezclan mucho. Se mezclan en la zona de contacto un poco, pero la verdad que mantienen sus características las masas de aire. Pero, ¿y qué ocurre? El aire frío es más pesado, tiene más densidad. ¿Sí? A veces depende, si el aire frío avanza hacia el aire cálido, se mete por debajo, tenemos un frente frío. Si el aire cálido es el que se mueve sobre el aire frío, siempre el aire cálido se monta por encima, se mueve por encima del aire frío, porque es más liviano. Al estar más caliente tiene menos peso específico y es más liviano y flota, como el aceite flota en el agua. En el caso de los frentes cálidos, ¿qué pasa? Esto es un frente cálido. Esta línea sería la línea de contacto entre la masa fría, el aire frío, y el aire cálido. Entonces el aire viene subiendo como en una pendiente de una montaña. Al subir, se enfría, por más que esté dentro del aire frío, sabemos que la temperatura disminuye con la altura. Se alcanza la saturación y se forman nubes. Perdón. Y puede llover. Y la lluvia cae sobre la zona del aire frío, que es aire frío y muy seco. ¿Vamos bien? ¿Qué va a pasar con las primeras gotitas de agua? Estas lluvias generalmente no son lluvias fuertes. Las relacionadas con los frentes cálidos son lluvias que pueden durar mucho tiempo, llover bastante, pero no son tormentosas, no hay tormenta. A veces los hay, pero lo normal es que no sea tanto. ¿Pero qué va a pasar cuando caiga la lluvia en la masa de aire cálido? Atraviesa la superficie frontal, que es esta línea que está acá, representada con esta línea. No es una línea tan finita, puede tener algunos cientos de metros. Y la primera fracción de la lluvia, al tomar contacto con el aire frío y seco, se evapora. Se satura ese aire frío en esta zona, y como está frío se satura rápido, y el resto, cuando sigue lloviendo, se sobresatura y se forma niebla. Y la niebla va a persistir mientras llueva, y un poquito más. O sea, se forma la niebla dentro de la masa del lado frío del frente, no del lado cálido. Estas son las llamadas frontales. Lo que sí es que a veces ocurre una mezcla de fenómenos. Por ejemplo, hoy el joven decía en Ensenada que se había dado una niebla durante la noche y persistió durante el día. Y puede ser que haya una combinación de niebla de radiación que se produce durante la noche por enfriamiento, y después hay viento desde el río, que también agrega vapor, estamos en época de invierno, el suelo está frío, así que a la radiación se suma la advección y podés tener niebla durante más tiempo. Así que a veces ocurren mezclas o nieblas mixtas, digamos. Esto es más o menos lo que quería contarles alrededor de las nieblas. Y acá terminamos. Acá están las referencias. Después voy a poner este material también disponible. Si para el martes que viene no les mandé un mail, por favor avísennos por correo. Te olvidaste de mandar el mail. Están disponibles las clases grabadas, está disponible esta, la pasada, y el material, esto convertido en PDF. ¿Está bien? Bien. Ahora, ¿me olvidé de algo? ¿Alguna pregunta? La clase que viene. ¿Alguna pregunta? No me quedó claro lo de la bruma. ¿Lo de la? Bruma. Niebla nada más. Es más presencia de polvo levantado. Polvo, y puede haber niebla, pero con más alto contenido de polvo. Más materia sólida, no agua. ¿Sí? Muy fino. ¿Qué me quedó decir? La clase que viene. Sí. Para ustedes que hacen la clase presencial, es el día del estudiante, la facultad va a estar cerrada. Pero si no se enojan, yo quisiera dar el curso igual. Y para los que están siguiéndolo en forma virtual, no cambia nada.
Yo les voy a pasar por correo el link también para entrar y la clave para entrar a la sesión esta. Otra vez, si el martes no les llega a eso, porque mi memoria es un desastre, él me hace acordar, pero a veces me pasa, ya estoy grande, y entonces me olvido de las cosas. Y les paso el link para que se sumen virtualmente en este día. Porque realmente, por más que quisiera, me dicen que se pone el bosque lleno de gente, no se puede entrar, acá el auto hay que dejarlo a quién sabe dónde. Así que directamente aprendimos cosas con la virtualidad, y bueno, esa será una clase virtual, si me disculpan. Y después, las otras dos, quizá la siguiente, la otra que sería, a ver, ¿qué es? El 21, el 28, voy a tratar de, si el día está lindo, si no llueve, si está todo bien, haríamos la visita al campo meteorológico. ¿Mm? Es el 5. ¿Cómo? El 5. No te escucho. El 5 de octubre. Terminamos el 5 de octubre. Pero esa clase la quería dedicar a la parte de cambio climático. ¿Dónde es? Sí. Acá, 100 metros. Acá mismo, dentro del medio, menos. Vas por un caminito, si seguís esta veredita, bueno, ahora está oscuro, ¿no? Pero está el campo, lo vas a ver, te das cuenta por los abrigos meteorológicos, blancos. ¿Sí? No, les aviso, insisto con esto siempre, no vayan a esperar ninguna instalación de la NASA, ni nada, porque van a decir incluso, ¿esto es un campo meteorológico? O sea, es probable que hasta se decepcionen. Pero es así de simple, es así. Y ahora con el tema de las estaciones automáticas, que todo se resuelve en una cajita así de chiquita, más simple todavía. Bueno, gente, no sé si alguien quiere preguntar algo, si no, lo damos por cerrado hoy. ¿Listo? Sí. ¿Por qué se transforma un tiempo? ¿Por qué qué?